Este es el momento y esta es la hora en que nos unimos ante un rival en común, ante un populismo necrófilo que solo sabe sacrificar. Ha sacrificado a la niñez con cáncer al dejarlos sin medicinas. Ha sacrificado al ejército raso. Sacrificó a los médicos y enfermeras durante la pandemia al dejarlos sin insumos y monopolizó las vacunas. El resultado comprobado por el INEGI, que hoy está saliendo a la luz, es que este gobierno enlutó a más de 800,000 familias con una gestión indolente de la pandemia. Y a pesar de que él dijo que ya no hay corrupción, hoy se sabe que su hijo fue atendido en el hospital del ejército y recibió medicamento que al pueblo se le negó. El hijo del presidente recibió medicamento que al pueblo se le negó mientras el pueblo moría en clínicas donde no tenían cabida. 145,000 muertos de forma violenta en nuestro país. Este es el sexenio más sangriento en toda la historia de nuestra patria. Su estrategia de abrazos, no balazos, sigue enlutando a las familias. Esto es la cuarta transformación, un legado de pobreza, desgobierno y necrofilia. Escogí este video al azar porque pinta de cuerpo entero quién es el verdadero López. Pues es un personaje hipócrita, cínico, que llegó a ocupar la presidencia de la República no por méritos a la patria, ni por méritos personales, sino por haber hecho de su actividad política una profesión de agitador profesional y de extorsionador de los gobiernos, porque nunca trabajó. Sin embargo, nos sorprendió al prometernos que iba a acabar con la corrupción, y de ahí que haya traicionado a millones de mexicanos, sobre todo de la clase media, que somos mayoría y que votamos por él. Ya posteriormente hizo su farsa de apoyar a los desvalidos como programas de su cuarta transformación, porque como ya lo confesó, son los que lo van a apoyar en esta cuarta transformación. Sin embargo, este diputado Francisco Sánchez puso el dedo en la llaga. No se trata la personalidad de López de un individuo liberal, es un individuo conservador, como conservador es su partido, porque de todos los partidos políticos que existen, solamente Morena tiene subsidios millonarios. Y la farsa que hizo de dividir a los mexicanos entre liberales y conservadores es para conseguir un maximato y seguir conservando el poder y que no sea llamado a juicio por la justicia. Y la farsa de López es que a la clase media nos está endilgando el carácter de conservadores, cuando históricamente el conservadurismo es una doctrina filosófica que sostuvo Lucas Alamán para sostener los privilegios del ejército y la Iglesia Católica. De manera que actualmente los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, no tenemos el carácter de rico porque no tenemos dinero. Del 1% que se calcula el número de millonarios en este país, de ricos, no podemos participar en ese grupo porque mal comemos, porque López nos ha llevado a un estado de pobreza, porque no ha sido generador de empleo, lo que ha sido es generador de pobres, porque sus programas de apoyo que él se sostiene o se apoya en el artículo 4 de la Constitución Federal es un subterfugio,
porque lo que está haciendo de apoyar hasta con 4,500 pesos bimestrales a los adultos mayores y a los estudiantes y a los incapacitados o discapacitados, es porque ellos le van a servir para votar por él y eludir el brazo de la justicia. Por ello conviene hacer un análisis histórico de cuál es el origen del conservadurismo o cuál es el origen de los conservadores. Para empezar, Juárez es el exponente del liberalismo mexicano porque la guerra de reforma inició precisamente porque los conservadores, llamados así, que querían conservar los privilegios de la iglesia y del ejército, inició por estos personajes, y el exponente principal, ya lo dije, fue Lucas Alamán, y fue precisamente cuando ganó la revolución que encabezó precisamente Francisco I. Madero. Fue cuando ya se estableció en la Constitución del 17 derechos sociales que ya no dieron motivo para que hubiera una división entre liberales y conservadores. Y para esto, López, como es su costumbre, dice que es liberal, que porque él cree en la libertad del ser humano y en el derecho a profesar la política o la religión o cualquier actividad jurídica que quiera el individuo. Pero la realidad es que ese encasillamiento que hace López de su persona es una verdadera hipocresía, porque López representa el capitalismo a ultranza. López se ha rodeado de millonarios como Slim, como Salinas, y además vive en un palacio que no cualquier pendejo va a vivir en un palacio y va a tener a su disposición 200 sirvientes civiles, 500 militares para que lo protejan, hospitales militares y de cualquier tipo a su disposición, como bien lo dice el diputado Francisco Sánchez, que el hijo mayor estuvo en el hospital militar en donde le proporcionaron medicamentos que no se le daban a la mayoría, no a la mayoría, a ningún mexicano, y que él tuvo una salud de primera cuando que el resto de los mexicanos estaban muriendo por no contar con esos medicamentos. Es decir, que López nos ha dividido entre conservadores y liberales, aun cuando ya no entremos en esa categoría que es una cosa del pasado y que la Constitución se ocupó de que se hubieran establecido derechos sociales que ya no establecían esos privilegios de la iglesia y de los ricos. Ahora todos somos iguales. Lo cierto es que López está violando el artículo 1 de la Constitución Federal, pues en los Estados Unidos mexicanos todo individuo goza de los derechos humanos, bajo los principios de progresividad, individualidad, y además que debe de imperar la prohibición de no hacer discriminación por origen étnico, nacional o por opiniones, como es el caso de que López, el que no está de acuerdo con su cuarta transformación, ya es su enemigo, y que además requiere de pleitesía, requiere de alabanzas y de que le quemen incienso, como los paleros del Congreso de la Unión, diputados y senadores de Morena, porque así son los psicópatas. Los psicópatas son individuos a los cuales no le interesa el dolor humano, no tienen empatía con el sufrimiento de las personas, odian a quien no comulga con esto. Y esta circunstancia es la que me motivó a dar mi opinión de que López nos está enfrentando para conseguir su plan de establecer su cuarta transformación y que sus corcholatas o paleros hagan valer el maximato para que López rehuya el brazo
de la justicia y quede impune en sus fechorías y en la destrucción de la República.